Bien, amigos de Canal Tele 3, estamos en la ruta del programa Los Protagonistas de Ayer, Hoy y Siempre. Esta vez me encuentro con un gran amigo, Alejandro Mantilla González, exfutbolista que en su tiempo también dio mucho que hablar. Estamos en su domicilio y gracias también por la acogida. Hola Alejo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, señor Llerena. Y acá dispuesto a las preguntas que usted me quiera hacer referente a mi trayectoria futbolística. Bien, Alejandro, cuéntanos un poquito de tu familia, tu mamá, ¿no? Tus papás, ¿cuántos hermanos son ustedes? Mire, nosotros somos 9 hermanos, 5 hombres, 4 mujeres. Eso es lo que referente a mis hermanos, ¿no? Ya mis padres son fallecidos. Y por lo tanto, que lo compone mi familia, somos mi esposa, yo y 3 hijos y mi nieta que en este momento está viviendo conmigo. Y aparte de eso tengo otra hija que está viviendo en otro sitio, ¿no? ¿Y algún heredero todavía o alguien que le guste el fútbol? Bueno, no, yo sí tengo mi hijo que ya tiene 22 años, que también le interesó en su juventud el deporte y le sigue interesando, pero ya en menor escala porque hoy está terminando sus estudios y un poquito que se ha desviado de hacer deporte, pero así sigue continuando esporádicamente haciendo deporte. ¿Qué número de hermano eres? A ver, yo soy el cuarto hermano de los 9 que somos en total. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 60 años cumplidos, el 17 de febrero de este año cumplí 60 años. Menos mal que no fue el 29, ¿no? Si no, no había. Bueno, así son las cosas. Bien. Alejo, si nos puedes comentar un poquito cómo fueron tus inicios, ¿no? En el deporte, ¿no? Porque siempre a veces en las calles o perteneciste a algún equipo. Claro, mire, yo comienzo en la etapa de los fulbitos que hacía los campeonatos internos que había, digamos, en la cooperativa. Se hacía los campeonatos, ¿cómo le llamaban estos campeonatos que había? Comité de deporte. De comité de deporte de acá. Y me entusiasmó el deporte. Y en base a eso, formo en el 82, formo la plantilla del 6 de marzo, en donde en ese entonces el deporte era muy la juventud le gustaba el deporte casi al 100%, ¿no? Entonces yo compongo la plantilla en el 82 del equipo 6 de marzo. Pero antes de eso habías jugado anteriormente ya, de repente en la infancia, ¿no? En tu niñez, en algún equipo que alguien te llevó al Club 6 de marzo. Sí, en Interbarrios primero empezamos por el 6 de marzo. ¿No? Y ya de ahí, ya cuando se forma ya el equipo para competir en segunda y después, gracias a Dios, se campeonó y llegamos a primera. Les estoy explicando que en ese entonces la juventud era 100% deportista, le gustaba competir, le gustaba hacer deporte al 100%. En donde yo, por ejemplo, le cuento como una anécdota, cuando yo llego a componer la plantilla ya en segunda, que no competí porque había muchos jugadores, no tuve la oportunidad, pero el 83 ya cuando se forma la plantilla para primera división de acá del campeonato, yo era casi el número 20 de jugador. O sea, yo no estaba ni en los suplentes, ¿no? Es como una anécdota. Y bueno, yo sabía que en algún momento iba a llegar mi oportunidad. Y llegó, ¿no? Llegó un día en que los titulares, bueno, tuvieron una ausencia para un partido del domingo,
que era a las 10 de la mañana, y no se presentaron, ¿no? Y yo, por mi juventud que tenía, bueno, no era en ese entonces todavía de hacer mala noche, de tomar. Entonces me buscaron que vaya a jugar porque el partido era a las 10 de la mañana y jugábamos con nuestro clásico rival de parte baja, que era el Defensor Libertad. Y los partidos eran sábado y domingo, ¿no? Exactamente, era sábado y domingo, en horario pues los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? Que era ese partido que tocaba jugar en ese entonces, el clásico de la parte baja, que era Libertad 6 de marzo. Entonces, en vista de eso, bueno, yo quería jugar y bueno, no me hice de rogar, ¿no? Entonces llegamos ya a jugar en ese entonces con el Club Libertad, que tenía un buen equipo, compuesto por varios jugadores, que después yo también pasé a formar ese grupo. Bueno, yo me categoré que jugué un partido excelentísimo para lo que los dirigentes esperaban. Yo era de marcador derecho. Y por ese lado, el Club Libertad tenía pues dos buenos jugadores, que era un tal, el amigo Peña, y el otro era un tal, no recuerdo su nombre más, pero eran buenos jugadores que venían de afuera. Entonces, cuando yo debuto justamente contra esos jugadores, bueno, no los dejé, digamos, hacer nada. Y todos se sorprendieron porque yo no había pasado ni por segunda. Y llegué a primera y a hacer ese partido, y todavía ante un clásico de la parte baja, bueno, fue un partido, para mí, internamente me cató fenomenal para mí, porque realmente la directiva se quedó sorprendido. Y también iba a ser mi debut y despedida, porque cuando nosotros terminamos el partido, como era el mediodía y había un tremendo sol, yo salgo y me invitan a tomar un refresco. En eso, cuando yo, bueno, lo tomé, llego a mi casa y parecía que mis pulmones iban a reventar por la misma situación del calor al frío. Entonces mis padres en ese entonces, como yo era menor de edad, se acercaron al directivo del 6 de marzo y le dijeron mi estado en donde estaba. ¿Y para qué? Los directivos no se hicieron rogar, tomaron toda la responsabilidad sobre mi persona por ser menor de edad, me llevaron a Trujillo, me hicieron consultas particulares y gracias a Dios, como dijo el doctor, por mi juventud mis pulmones no habían reventado, ¿no? Eso fue una anécdota que en un primer partido, si me hubiera pasado algo más, hubiera sido, como digo, debut y despedida. Gracias a Dios no se dio. Alejo, ese clásico que acabas de mencionar de la parte baja en ese entonces, el Defensor Libertad, claro, era en la calle Libertad, ¿no? A espaldas estaba la calle 6 de marzo, ¿no? El Defensor 6 de marzo, ¿no? Ese momento que viviste, esa algarabía, ¿no? De un clásico de la llamada parte baja, ¿qué sentías ese momento dentro del campo de juego, Alejo? Mire, en ese momento mi primer deseo se estaba cumpliendo de llegar a jugar. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 ya para cumplir 19. Entonces, en el sentido de que yo quería jugar. Yo venía practicando ya interbarrio ya y llegar ahí a un equipo en primera, a quien yo había sido espectador en ciertos partidos de liga. Entonces, jugar tal vez no lo sentí tanto como una presión de clásico, sino una presión de estar dentro del campo de juego, ¿no? Entonces, para mí fue un partido, digamos, personalmente me lo tomé como algo provechoso y como lo vuelvo a repetir, hubiera sido debut y despedida, ¿no? Aparte de eso, yo he jugado varios clásicos más y si me da el tiempo, pues lo voy a ir reseñando, ¿no? Sí, pero ¿sí te acuerdas de los compañeros en ese momento cuando estabas en el 6 de marzo? Claro, mire, en ese tiempo el entrenador era un señor de Paiján, un señor Carvajal, ¿no? Estaba también de co-alterno, al entrenador estaba el amigo Quevedo, más conocido acá en Casarande. Truquito, claro, el popular Truquito. Entonces, yo de que acordarme, me acordaría, pero de que aquí en Casarande, uno de ellos, que se encuentre uno de acá en Casarande, pues es más notorio, ¿no? Pedrito Ruiz, en ese tiempo también estaba acá ahí con nosotros, ¿no? Pero varios, Avanto, por ejemplo, el Negro, los Trini, por ejemplo, el Trini, el Pollo también, que también jugamos ahí, ¿cómo se llama? El Coqui Gutiérrez también, ¿no? Varios jugadores. Dime, cuando ya termina, porque eran 2 años, ¿no? El contrato eran 2 años. ¿De ahí pasas a dónde, Alejo? A ver, yo paso después al Club Libertad, pues,
¿no? El Club Libertad en ese momento había dos hermanos, los hermanos Aguilar, que lo vivían el deporte. Esos señores, buenos dirigentes, porque para que yo pase al Club Libertad, sucedieron también cosas que no era fácil de que yo pase a ellos, en el sentido de que había otros equipos que querían también mi servicio, porque en el año, como digo, en ese año, el 6 de marzo, hice una campaña para mí eternamente, y creo que para algunos que conocieron en ese momento, me vieron jugar una buena temporada. A mí, por mi edad que tuve, amigo Llerena, le cuento que me pasó una anécdota en donde después de esa campaña del 6 de marzo se acercaron directivos de Chiclín, ¿no? En cuando se fueron a verme a mi casa, y yo tenía temor porque yo no sabía desenvolverme. O sea, esas personas, muchachos, no tenía experiencia en cuestiones de hablar con directivos de otros equipos, ¿no? Entonces se fueron 2 o 3 veces a verme porque querían que yo juegue para su equipo. No se concretó porque yo me escondía, esa es la verdad. No quería darle la cara, ¿no? Y bueno, pasó eso, y después me vio en el Club Libertad, los hermanos Aguilar, en donde sus ofertas económicas, ellos querían dar todo con tal que yo juegue por el Club Libertad. Bueno, se concretó y formé la plantilla. 2 años más. 2 años más en el Club Libertad, y bueno, mis campañas también fueron regulares, por eso también que después pasó. A ver, en el Club Libertad fue algo bonito porque el entrenador fue el profesor Ugaz, en donde él, bajo a su exigencia como entrenador, nos hizo una pretemporada. Yo que recuerde, equipos aquí de primera nunca han hecho pretemporada, ¿no? Bueno, salvo que yo desconozca. Era exigente, profesora. Claro, bien exigente, nos hizo una pretemporada, y por eso yo alabo la cuestión dirigencial de los hermanos Aguilar, Aniceto y Mesías, en donde ellos solventaron todos esos gastos para que la plantilla de ese entonces haga su pretemporada en el Puerto Chicama. Hicimos una pretemporada de 1 semana, y para que en el proceso del campeonato se vieran los resultados, ¿no? Nosotros hicimos una campaña excepcional en ese entonces. Claro que en ese entonces también había buenos equipos, ¿no? Pero yo recalco la pretemporada que se hizo, y que hoy, en ese tiempo se dio resultado recién al tercer partido, porque los primeros partidos estábamos un poco duros, ¿no? Nos había chocado, y después ya cuando tomamos la segunda fecha, tercera, ya parecíamos ya una locomotora los jugadores, porque ya nos íbamos soltando, pues. Cuando ya en el Defensor Libertad, siempre han estado en los 7 grandes, ¿no? Siempre estaban en los 7 grandes, el Club Libertad, el Defensor Libertad, siempre estaban en los 7 grandes, porque antes se dividían, ¿no? 7 grandes y los 7 chicos, ¿no? ¿El partido, recuerdas un partido dentro de eso, de los 7 grandes, con el 7 o con el Chalaco? A ver, en el Libertad había un compañero mío, el amigo Mendo, a quien extraño y reconozco que gracias a mi trayectoria para surgir más fue muy fundamental él, porque él era un volante derecho y yo un defensa derecho, donde todas las bolas para salir adelante me las ponía él. Que recuerdo un partido, en ese entonces, bueno, no se me viene ningún partido tanto, pero para mí todos los partidos han sido importantes, ¿no? Pero en ese momento, ahorita, para especificar uno, sería mentirlo, no recuerdo muy bien un partido. ¿Qué sentía Alejo cuando entraba al estadio, a la puerta primero? Primero hacia la puerta, después al enrejado, ¿no? ¿Qué sentía en ese momento la gente mirando? Porque en esos partidos la gente se concentraba de diferentes puntos de la provincia de Ascope. Bueno, yo siempre quería mejorar más, ¿no? Y al momento de ingresar al estadio, pensaba yo en eso. Yo recuerdo, y no sé, verdaderamente en ese tiempo no había grabaciones, pero yo creo que lo que yo hice como marcador derecho, tal vez muchos que me han visto jugar sabrán de que yo tenía un juego, una idea muy diferente a la actualización de ese entonces, que había la función del marcador derecho. No interesaba la talla, ¿cierto? No interesaba la talla, porque como digo yo, siempre voy a decir que el que me apoyó mucho en cuestión de desarrollar futbolísticamente y cumplir mi función de marcador derecho a un nivel, no tanto al 100% bueno, pero a un nivel intermedio, fue el amigo Mendo, quien era el que me ponía todas las bolas para desbordar, y en una de esas me acuerdo cuando juguemos con el Ángel Avilés, y casualmente yo desbordé por la derecha, llegué hasta el área chica de donde es para marcar el penal,
y le hice un gol de guacha al arquero, a un moreno que ahorita lo veo todavía que está, gracias a Dios, con vida. Al Tato, le hice un gol por la guacha, ¿no? ¿Está mirando de Tato? Sí, bueno, no sé si es de recordar, pero yo tenía una costumbre de llegar hasta la línea. Y yo tal vez fue uno de los primeros también de hacer el saque de meta hasta el área grande. Eso mucho me hizo ver el amigo Quevedo de que era el primer jugador que sacaba laterales hasta el área chica de penal. El difunto, el asistente o el entrenador Quevedo tenía una particularidad, ¿no? De jugar técnicamente, de descubrir algunos valores. Ese era su hobby también de él, porque él trabajaba en la empresa, ¿no? Pero siempre él con el deporte ahí indicando que decía, no, el juego de fútbol es un truquito, decía. Por eso se quedó con la chapa truquito, el recordado ahora ya Quevedo. Sí, Quevedo, él vivía, comía todo por el deporte, hasta aportaba de su bolsillo para pagar a los jugadores, ¿no? O sea, a él le gustaba el deporte, por eso vuelvo a decir, empecé la entrevista diciéndole de que antes el deporte sí vivía al 100%, donde, por ejemplo, en el caso, retrocediendo al 6 de marzo, la familia Flores era el que nos daba el apoyo en ese entonces. En el Club Libertad fue la familia Aguilar, y fueron esas dos instituciones, mediante esas personas, que generaban el entusiasmo en el jugador, y como vuelvo a repetir, hasta para poner de su bolsillo, solventaban los gastos. Por ejemplo, si yo hablo de un contrato que me hizo Libertad, por ejemplo, Libertad me ofreció una cama y un frigider, desde entonces, ¿no? Y en ese entonces, por mi juventud, yo no miré tanto ese valor físico, sino que yo quería dinero, ¿no? Desperdicié esas dos cosas por una cantidad más menor que me dieron, pero en el tiempo me dio razón que mejor hubiera sido aceptar esas dos cosas que me ofrecieron en ese momento, que era un frigider y una cama, ¿no? Pero claro, ese momento uno está con toda la fuerza de juventud y piensa en otras cosas, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer contrato con algún club en el 6 de marzo o en el Libertad? A ver, en el Libertad creo que me dieron algo como 500 soles, 400 o 500 soles me dieron mi contrato, y una mensualidad, no recuerdo, creo que fue de 60, 80 soles por ahí. No estoy seguro del monto por los años que ha pasado también, ¿no? Y eso hablando en el Club Libertad. De ahí paso yo al 7 de junio, donde ahí sí recuerdo ya sí, de Libertad. Cuando tú ya estás terminando ya tu contrato, digamos, ya en el Libertad, algún directivo del 7 de junio, ¿te acuerdas del directivo que te habló para que vayas a formar esta institución? ¿Del 7 de junio? Sí. Claro, el señor Carlos Ramírez, el economista. Caliche. Claro, el popular Caliche, él se fue a mi casa y él mismo hizo el contrato conmigo, ¿no? Ahí me dio 700 soles. Pucha, que 700 soles para mí era una platada, ¿no? A mi juventud, estar soltero. Y bueno, me sirvió, y aparte de eso, de los 700 soles, se fijaba también una mensualidad, ¿no? Ajá. Yo verdaderamente, en ese entonces la presidencia lo tenía el señor Bardales. El Caliche, como le llaman, se llamaba en ese momento el Caliche, era solamente un apoyador y un sietista neto que le gustaba también apoyar económicamente. Él fue el que me contrató a mí y me llevó al 7 de junio. Pero como presidente también una gran persona, el señor Bardales, que era muy pegado al jugador, ¿verdad? Y yo de los equipos que he pasado, sin menospreciar en los equipos que he estado, yo me quedo que en ese momento con 7 de junio, como mi equipo, digamos, del Valle, que marcó en mí, ¿no? Por la cuestión, por los dirigentes que hubo en ese momento, por el apoyo que le daba al jugador. Me quedo ahí, ¿no? Para mí, buenos dirigentes, como los dirigentes también que a donde fui también, bueno, pero tal vez más me quedo con lo del 7 de junio, ¿no? Cuando llegas al 7 de junio, una institución grande, digamos, ¿no? Porque el Chalaco 7, ¿no? El Defensor, llegar uno era un orgullo, ¿no? Uno anhelaba llegar a esas instituciones que pocos jugadores han tenido esa oportunidad, ¿no? ¿Recuerdas a alguien tú del 7 de junio, ese entonces, cuando llegaste a esa institución? Ya, mire, el 7 de junio, ahí conozco, en todos he venido conociendo amigos, pero el 7 de junio conozco más amigos, digamos, hasta ahorita que nos encontramos, nos vemos, por ejemplo, Johnny Aponte,
el amigo Canto, que fue quien me guió muy bien, me guió en la parte de la defensa, porque él era el hombre más experimentado en ese entonces. Y el amigo Sigi, que también nos guadiamos, el amigo Montoya, varios que todavía nos tratamos así como hemos vivido el fútbol. Montenegro también está ahí. Montenegro, como decían la chica, no sé cómo decían su apodo, la gringa, pero por ejemplo, hablando de ya que especificamos un nombre, un buen puntero el amigo Montenegro, un puntero que desbordaba bien y hacía un perfil de centros, pero bueno, como digo, varios jugadores que también te hacían su trayectoria en ese entonces, que todavía, gracias a Dios, están con vida. Mira, como de temprano me preguntaba sobre el clásico. Yo, claro, yo he vivido el clásico 7 Chalaco y la inversa Chalaco es 7. Mire, yo les cuento una anécdota, ¿no? Para que tengan en cuenta cómo se vivía antes de los clásicos. Si bien se escuchaba ya fuera de los clubes, la forma como se preparaban para llegar el día domingo a jugar el clásico. En el caso cuando yo estoy en el 7, nos pasa, bueno, yo no sé si era costumbre ya, pero en el tiempo que yo estuve, nosotros nos encerraban en un cuarto, ¿no? En un cuarto, y teníamos que salir justo para llegar al estadio. En ese momento del clásico nos dijeron, van a salir de acá justo para llegar al clásico. ¿Por qué? Porque va a venir una persona que a ustedes les va a tratar, les va a manejar, ¿eh? Y ya, pero no, estábamos ahí y llega una persona que ni lo conocíamos y nos habló que esto, que la mentalidad, que todo, y nos puso en la puerta, se paró en la puerta a la hora que vamos a salir, y nos dio un cinchazo a cada uno. O sea, se sale de esto, pucha, que, ¿verdad? Bueno, nos sorprendió, ¿no? Pero tuvimos que salir con un cinchazo en ese entonces cada jugador que íbamos a jugar. En ese tiempo no había ronderos, ¿eh? No, esa fue una anécdota que pasé, digamos, en un clásico que se preparaba, bajo eso los dirigentes hacían su partido afuera y el jugador adentro, pues, ¿no? Creencias en ese entonces de que por acá que el curanderismo, yo pensaba que solamente estaba en lo que era en el 7 en ese entonces. Cuando llegó al Chalaco sucedió lo mismo, también se preparaba bajo las circunstancias. Eso lo tratamos con el Chalaco. Cuando tú llegas al 7 siempre hay unas personas mayores con experiencia, ¿no? Hay experiencia y siempre cuando uno llega, pero no hay un apelativo que por mayores, ¿no? Oye, tal fulano se parece a tal fulano y te ponen una chapa. ¿Sucedió eso contigo? Claro, a mí me pusieron, por ejemplo, más, si vamos a hablar de Alejandro Matías González, casi muy pocos van a conocer su trayectoria, pero si hablamos de Casimiro, como era la expresión que siempre me decían a mí, todo el mundo casi en el argot deportivo me conoció más por ese apodo. ¿Pero por qué? Porque yo tenía una hermana que se llamaba Casimira. Entonces de ahí nace ya el apodo de Casimiro, y más en la trayectoria me conocen me quedé ya con ese apodo futbolístico. Pero un poquito más era Casemiro, ¿no? Pues brasileño. El brasileño, claro. Me estaba adelantando hasta en eso, ¿no? Pero Alejo, cuando ese partido del 7 de Chalaco, como tú acabas de mencionar, son anécdotas que has pasado, ¿no? Ese tiempo, el 7, el Chalaco, las apuestas, la hinchada, las apuestas en las tribunas, ¿no? Las apuestas. Y esas apuestas a veces iban para los jugadores. ¿Recuerdas eso, Alejo? Bueno, en el caso de las apuestas que había, yo sabía que había, pero nunca tuve yo, digamos, recibimiento de que alguna apuesta que haya ganado. O en todo caso, de algún directivo, una propina, siempre existe. No, sí, claro, después de una victoria ante un clásico ya era un incentivo económico muy aparte de la mensualidad que nos pagaban, ¿no? ¿Qué recuerdo de un clásico de Chalaco? A ver, nosotros, no recuerdo cuando estábamos jugando y Montoya Alfredo Montoya, se origina un penal y Alfredo Montoya se va a ejecutarlo, mas no recuerdo si lo falla o lo hizo, sí lo falló. Pero ese fue algo que no sé si en ese momento fue creado por mi persona, porque como yo vuelvo a repetir, yo tenía la opción de hacer mis desbordes por la parte derecha y hacer la diagonal hacia la parte chica, hasta el área chica, ¿no? Eso fue lo que tal vez nos frustró, creo que sí lo falló, pues, ¿no? Y bueno, tampoco los dirigentes se hicieron del árbol caído, no.
nos recibieron, llegamos al club, nos recibieron igual. Y como digo, las buenas personas que en ese momento componían la directiva, que era el señor el más conocido como Caliche y el señor Bardales, nos daban más apoyo, más fuerza para seguir. Que no quería pasar por alto, en mi estado del 7 de junio también sufro una gran lesión cuando jugamos con el Mariscal Castilla, ¿no? Producto casi de que me quiebren la pierna, que lastimosamente en mi mejor momento futbolístico me pasa eso, y prácticamente no terminé ese año ya el campeonato, porque el jugador que me dio un buen golpe que me sacó del campeonato. Quise volver, pero ya no pude pararme y terminó el campeonato para mí, el partido que era 7 de junio Mariscal Castilla en ese entonces que se dio. Pero después de vuelta, ¿reanudas tu vida deportiva? ¿Vas al Chalaco luego? Sí, yo vuelvo al Chalaco por pedido del señor Cruzado, que era el presidente, ¿no? Yo hice una campaña con gente muy experimentada allí y en quien yo prácticamente era el más menor de edad y en donde yo me sujetaba bajo las indicaciones que me daban la gente de experiencia de ese entonces que estaban en el Chalaco, ¿no? Por eso digo, en ese entonces Chalaco estaba de entrenador el profesor Medina y después tomó también nuevamente el profesor Ugaz el equipo, pero no se terminó tan bien la temporada cuando estaba yo en el Chalaco porque hubo discrepancias por ahí, jugadores, entrenadores, y terminamos, digamos, el campeonato sin muchas ganas de seguir, que el campeonato siga, pero en este caso yo no podría tanto explicar, ¿no? Solamente los jugadores conocemos por qué se terminó esa campaña con el Chalaco, con una forma deficiente, cuando estábamos empezando bien. No sé, ya usted, amigo Llerena, sabe que cuando a alguien no le simpatiza nada, sobre todo cae mal contra un entrenador, el jugador también a veces también baja su nivel de jugar, ¿no? Por ejemplo, yo si algo tengo que reconocer en el profesor Ugaz, era muy exigente, llegó al Chalaco, conmigo se portó también muy exigente, en donde yo miraba, a veces quería mirar algo malo contra mí, pero después yo pensaba que eso era una exigencia que me iba a favorecer a mí posteriormente, ¿no? Amigos de Canal Tele 3, el programa Protagonistas, espacio deportivo justo, ¿no? Para aquellos que sudaron, como les digo siempre en cada entrevista, que sudaron la gota gorda, ¿no? La camiseta ahí poniendo el pecho, el corazón dentro del campo de juego. Y el amigo, como acaba de decir Alejandro, mayormente los futbolistas tienen un apelativo, ¿no? Y ese apelativo, a ver, futbolísticamente lo conocemos como Casimiro, ¿no? Alejo, cuando ya culminas el contrato, digamos así, ya de la Furia, ¿no? Porque la Furia le llamaban al Atlético Chalaco, ¿vas a otro club posteriormente? Sí, el que se interesó en que yo vaya al club era un amigo Santiago, que vivía por Luis Sánchez y donde ahí estaba formándose el club Los Angelitos, ¿no? Yo, como vuelvo a repetir, termino una campaña un poco floja en el Chalaco y no me quedó más que salir de ahí e irme a Los Angelitos, un club también a quien le cogí muy cariñoso, por lo que también ahí fue compuesto por familias. Era de barrio, ¿no? Sí, era de barrio, como el 6 de marzo, como el Club Libertad. Eran así en ese nivel, ¿no? Pero también ahí conocí muy buenos amigos, hice una buena campaña el primer año que estuve ahí. En el segundo año ya por cuestiones laborales de trabajo ya no tenía el mismo ya la facilidad de ir a entrenar y comencé a bajar ya mi nivel y ahí fue mi último club. Aparte de eso yo jugué también en el Inca Club, ¿no? En el Inca Club me llevó el ingeniero Aguilar. También. ¿Del Chalaco te vas al Inca Club o te vas a Los Angelitos? No, del Chalaco me voy a los Angelitos. Sí. Ahí estaban los Trini ya todavía. Ya estaban los Trini ahí. Se formó, ahí estaba Romero también. Se formó un buen cuadro, el Papo, Romero. Carrascal. Sí, se formó un buen cuadro. Pues el primer año que yo voy ahí. ¿Este es el Bochine, no? El Bochine. No. El Bochine es el. ¿Cómo se llama este? Villar, no estaba ahí. No estaba. Pero como digo, se formó un buen cuadro que también en el primer año
buena campaña hice. El segundo año, por deficiencia de trabajo, ya no podía ir a entrenar, ya comenzó a bajar mi nivel. ¿Cuántos años tenías ya en ese momento? Yo ya tenía 18, 25 años. 25 años prácticamente yo ya dejé de jugar ya. Ya no pude. Joven, ¿no? Claro, joven. Yo lo bueno que puedo recalcar dentro de mi trayectoria es que desde que el año 83 tomo la forma de jugar ya en primera, nunca fui suplente, siempre fui titular hasta que en el año que estuve en Los Angelitos fue igual, pero en el segundo año ya no fue igual porque, como vuelvo a decir, mi nivel bajó ya y ya no era el mismo ya de tener ese desempeño dentro del campo. Pero de ahí, claro, pero de ahí no dice que vas al Inca Club. Por eso digo, en el Inca Club no recuerdo si fue antes. No recuerdo. No recuerdo bien, me parece que así de Chalaco para Los Angelitos o de Chalaco para el Inca, no recuerdo bien, ¿verdad? No recuerdo bien, porque yo llego al Inca también, donde el ingeniero Aguilar también, como nos dijo él, había hecho una inversión para que el Inca no esté como estaba en ese momento. Ahí estaba el viejo Mecus ya. Ya, claro, estaba ahí, pues, ¿no? Él estaba ahí ya, pero tampoco no se dio la buena trayectoria de ese entonces, porque mire, la verdad que aquí siempre los que querían campeones era 7 Chalacos. Y para que campeones tenían que ver cómo lo hacen para campeonar. Yo ya no quisiera decir más, pero no. Entonces, eso al ingeniero Aguilar le molestó, ¿no? Que llegado un tiempo cuando jugamos Inca 7 de junio, yo estaba en el Inca, se tergieron varias versiones en donde varios jugadores no rindieron como se debía ser, ¿no? En ese momento. Se especularon, bueno, nunca se probó, pero se especularon que por ahí había algo mal, ¿no? Eso fue mi paso por el Inca Club, y de ahí, por eso no recuerdo bien, por el tiempo me quita un poquito la memoria de no sé si fue primero el Chalaco o el Inca, no recuerdo bien. Pero también tuve gusto de defender la camiseta del Inca Club, también conocí buenos amigos, y como digo, termino mi carrera en Los Angelitos. En el primer año, para mí, una buena performance, pero en el segundo año sí decaí tremendamente. En donde yo también me di cuenta que ya no podía seguir jugando y se quedó ahí mi trayectoria futbolística. ¿Pero ya estabas ya con compromiso en ese momento? Claro, ya estaba con compromiso. Yo lo tenía el compromiso ya a los 23 años nomás ya. Y ahí estaba con compromiso y más el trabajo, ya no tenía ya la misma facilidad como cuando empiezo a jugar, pues, ¿no? Y sobre todo el tiempo también no se podía. Sí, el tiempo era el trabajo, pues no salíamos a las 5, tenía que irme a las 5 para allá apurado. A veces me iba, como a veces no me iba. Ya no era igual ya el de ir a entrenar, sobre todo, porque cuando uno entrena se nota en el campo de fútbol. Pero cuando uno no entrena, ya ve un poco su deficiencia dentro del campo. Y verdad que yo tengo, dentro de lo general, amigo Llerena, he visto buenos amigos, los sigo teniendo hasta ahorita. Hay algunos que están acá, hay algunos que están en Argentina, con quien a veces yo me comunico, pero vuelvo a repetir, yo quisiera mucho que hoy en la actualidad se viva ese deporte que se vivía antes. Antes el jugador quería más estar en el campo de fútbol que estar por ahí haciendo otras cosas, ¿no? Hoy la juventud tiene otra mentalidad, a quien yo en este momento por este medio invoco a que buenos jugadores debe haber, pero que se dediquen a tener responsabilidad en lo que es el deporte. El deporte es bonito, sobre todo cuando el jugador está bien preparado, sus cualidades lo da a demostrar dentro del campo. Pero si no lo hace es porque tampoco ha tenido voluntad de que en la cuestión de entrenamiento se haya puesto voluntad para que ese entrenamiento que hace se vea reflejado en el campo de fútbol, ¿no? Hoy he visto buenos jugadores, pero que después les he visto ya con la cabeza gacha porque han bajado su nivel tremendamente. ¿Qué opinas, Alejo, del jugador de esos tiempos que acabas de mencionar con el jugador actual? Bueno, antes se vivía el deporte, se vivía 100% y había, como digo, familias, dirigentes también, que en este caso, por ejemplo, 7 Chalacos tenían dirigentes que eran representativos, por ejemplo, Chalaco, la familia B, la familia, ¿cómo se llama? La familia del... Bueno, había un señor, García, García, la familia García, por ejemplo, ahí también apoyaba mucho al Chalaco.
en la cuestión del 7 de junio, si bien no había familia, pero había dirigentes variables, ¿no? En el sentido de que el presidente tenía apoyo de otros dirigentes que habían sido antes. En este caso me tocó a mí estar en la gestión del señor Bardales con el señor Caliche como apoyador, una de las personas. Y en el caso del 6 de marzo, la familia Flores, y en el caso de Libertad, la familia Aguilar. Hoy no hemos tenido la oportunidad de jugar contrario, ¿no? no, porque tú vienes creo que de más atrás. Sí, claro, me parece, ¿ah? Porque o si has jugado, creo que no recuerdo. Pero parece que, no, porque tú naces creo del CIMA, ¿no? Sí. Y de ahí creo que se has pasado, bueno, no recuerdo, porque te creo que también llegaste al 7 o no llegaste. Sí. Ya, pero no estuve yo ahí. O si estuve, no me acuerdo, pero bueno. Pero como te digo, a la de ahora no, a la de ahora hay jugadores que tienen pinta para hacer algo en el fútbol, pero lastimosamente caen en la debilidad de tomar, y eso es malo, pues, ¿no? Es malo para un futbolista porque quiere ser algo en la vida, ¿no? Yo he visto varios jugadores que han tenido buenas cualidades, pero hoy se han quedado acá en su mismo sitio, ¿no? Es la entrevista, amigos, con Alejandro Mantilla, ¿no? Alejo, apartando ya un poquito ya el tema, ¿no? del fútbol, digamos, por el momento, ¿no? Porque todavía sigues tirando tu fulbito, todo eso. ¿De qué equipo eres hincha tú a nivel mundial? Barcelona. ¿Equipo nacional? De la U. Bueno, ahí sí compartimos, ¿eh? Ahí compartimos. Equipo local de Casagrande, 7 de junio. 7 de junio. Sí, 7 de junio. Yo siempre me consideré sietista, aunque muchos no lo crean, ¿no? Pero hay algunos que he visto que han publicado fotos del 7 de junio y yo no figuro, ¿no? Por eso yo me animé a compartir mis fotos mediante una página que se está haciendo en Facebook, y hay muchos que recién me están conociendo por intermedio de esa foto después de ¿cuántos años? Así es. ¿Tu plato favorito? Mi plato favorito, el lomito. Sí. ¿Ceviche o no? Sí, pero un poco ceviche, ¿no? El lomito, ese es mi plato preferido. Y la bebida, pues, una Coca-Cola, pues, ¿no? Aunque no, también, por eso digo, para todo ha habido un tiempo, durante la trayectoria futbolística que he tenido, había un tiempo. Y si yo le contara una anécdota también, por ejemplo, de los angelitos, que no los puedo decir de vuelta porque hay tanto de respeto ahorita a los animalitos. Bueno, ahí me pasó una anécdota buena también. Y bueno, por eso le digo de que hay equipos que más han dado cariño que economía. En el caso de los angelitos, si bien casi prácticamente ahí fue a honores, pero me gustó el trato, la gente que componía en ese momento la directiva, y agarré cariño también a esa camiseta. Y bueno, como debo repetir, un año para mí excelente, pero un segundo año en los angelitos deficiente. Pero Alejo Mantilla también tiene en la familia una nieta, ¿no? Una nieta que baila marinera, ¿cierto? Sí, es mi primera nieta, ¿no? Es de mi hija mayor, que verdaderamente está inculcando y le gusta la marinera, y lastimosamente no hay quien promueva, digamos, campeonatos acá o concursos de marinera para que se vea, digamos, que Casagrande también, aparte de mi nieta, tiene más valores que les gusta la marinera. Eso yo, si amigo Elena, ustedes llegan como comunicadores a hablar con la municipalidad, que ojalá promueva concursos para que la niñez cultive nuestra marinera, para que vea que Casagrande también tiene buenos exponentes, ¿no? Alejo, las cámaras son tuyas. Tus amigos están mirando, tus amigos que están algunos en el extranjero, algunos en Lima. Las cámaras son tuyas. Despídete. Bueno, yo agradecerte, amigo Llerena, y a todos los que en este momento me están viendo, pedirles que el deporte, que cualquier tipo de deporte es responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que tenemos que sacrificar varias cosas. Yo cuando empiezo a jugar, yo sacrifiqué muchas cosas, hasta cierto límite de edad también, ¿no? Pero ya hoy en la actualidad no se ve eso, y yo hago un pedido para que el joven que quiera hacer deporte, cualquier tipo de deporte, tenga que hacer algún desprendimiento, tal vez para
no irse a un baile, y así sucede cualquier cosa para darle preferencia al deporte que está en ese momento practicando. Yo agradezco, amigo Elena, el espacio que me has dado y ojalá estas palabras que digo caigan en la juventud y sepa aprovechar, como la misma palabra dice, su juventud y practique el deporte que le gusta bajo el sentido de la responsabilidad. Nuevamente agradezco y bueno, y será hasta otra oportunidad para ver si alguna cosa más podría exponer sobre lo que es este espacio, ¿no? Bien, amigos, estuvo con nosotros Alejandro Casimiro, dijo, ¿no? Más conocido en el mundo del deporte, Alejandro Casimiro Mantilla González, para el programa Los Protagonistas de Ayer, Hoy y Siempre. El próximo invitado puede ser tú.